Hola a todos, estamos aquí nuevamente en su dosis de podcast semanal. Soy Diego Alejandro y el día de hoy les vamos a hablar del tema de la economía informal. Y para ello tenemos a unos invitados para preguntarles del tema. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado, Gerardo de Jesús Pérez Núñez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me encuentro muy bien y pues hoy les voy a platicar un poquito sobre la economía informal, así que pues adelante. Bueno, empezando, ¿qué nos puedes decir sobre la economía informal? Yo puedo comentar que la economía informal comprende más de la mitad de la mano de obra mundial y más del 90% de las microempresas y pequeñas empresas a escala mundial. La informabilidad es una característica importante de los mercados laborales del mundo. Hay millones de unidades económicas en un funcionamiento, cientos de millones de trabajadores que procuran ganarse la vida en condiciones de informabilidad. La expresión económica informal abarca una enorme diversidad en situaciones y en fenómenos. En efecto, la economía informal se manifiesta en formas variadas en las distintas economías y dentro de cada una esos procesos y las medidas de formalización distintos a facilitar la transición a la formalidad necesitan ajustarse a las circunstancias específicas que enfrentan las unidades económicas o los trabajadores de diversos países y categorías. Entonces hay mucha diversidad en lo que se trata de la economía informal. ¿Y nos puedes nombrar alguna característica? Claro, el trabajo y la economía informal a menudo se caracteriza por estar enmarcado en lugares pequeños o indefinidos, condiciones de trabajo inseguras e insaludables, faltas de competencias y escala de productividad, ingresos bajos o irregulares, horarios prolongados y falta de acceso a la información, los mercados, la financiación, la información y la tecnología. Es cierto que los trabajadores no son reconocidos, registrados, regulados ni protegidos por la legislación laboral ni la protección social. Así es, generalmente tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas y un sistema que no los protege. Bueno, Gerardo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación y pues de antemano muchas gracias y con permiso. Ahora vamos a hablar con nuestro segundo invitado, Francisco Alexander Emanuel Montes. ¿Te encuentras aquí? Hola Diego, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación a tu podcast. Muchas gracias por haber venido. Bueno, como escuchaste de nuestro anterior invitado, Gerardo, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, existen muchos y diferentes puntos de vista por los cuales se puede definir la economía informal. Desde el punto de vista económico de Vázquez Urriago, él la define como el sector no moderno o no capitalista de la economía, donde la utilización del capital es relativamente bajo y predominan actividades económicas de pequeña escala. Mientras que para Soto, en el 2004, la economía informal se constituye por todas aquellas actividades económicas que, sin ser criminales, tampoco están totalmente registradas, reguladas y fiscalizadas por el Estado en los mismos espacios en que otras actividades similares sí lo están. Yo he escuchado muchas opiniones respecto a este tema y en ocasiones son algo contradictorias. Bueno, para algunas personas sí es algo que daña la economía, debido a que incentiva mucho a la evasión de impuestos. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí ya es una tradición que todos los domingos durante todo el año, aunque todavía estemos en pandemia, incluso durante la etapa más crucial de la pandemia, se ponía el mercado de las vías y pues ningún comerciante de ahí paga impuestos, mm, derecho de piso y mucho menos el consumo de luz. Y también la competencia desleal a los negocios que están formalmente establecidos
la corrupción y en ocasiones la delincuencia daña a la economía. Pero el otro lado también representa una forma de subsistir ante la carente eh, cantidad de desempleo que hay. Les permite cubrir con sus necesidades básicas que hay en el sector económico formal. ¿Y cuál crees que es el principal problema que trae? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, conocidas por sus siglas OIT, quien propuso denominar a este fenómeno economía informal, dicen que el principal problema es el mercado laboral que se convierte de baja calidad al momento de adentrarse en el trabajo por cuenta propia, en actividades que se denominan de supervivencia, con ingresos que son insuficientes y una productividad muy escasa o nula, trabajando con tecnologías bastante simples, con un muy bajo requerimiento de capital y calificación para operar y sin protección por parte de la ley, quedando expuestos ante cualquier situación de peligro, e incluso puede llegar a la muerte, y colocando de la misma manera en esa situación a la economía donde se desarrollen este tipo de actividades. Francisco, te agradezco tu tiempo que nos prestaste y me despido de usted. Que le vaya bien. No, muchas gracias a ti, Diego, por invitarme a tu programa. Y pues sí, es un problema que a veces no alcanzamos a comprender todo el daño que realiza en la economía de México. Gracias y hasta luego. Bueno, ahora pasaremos con nuestro otro invitado, Alan Paul Rodríguez Reina. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muchas gracias, estoy bien. Muchas gracias por la invitación al podcast y espero añadir algo a este tema en el que vamos a hablar el día de hoy. Te preguntaré algo similar que a los demás, aunque cambiando un punto de vista o un punto específico. ¿Cuál es tu punto de vista referente a este tema, pero en México? Bueno, pues la economía informal es un problema que enfrenta México desde hace ya varios años y que con el paso del tiempo ha aumentado, generando dificultades y deteniendo el proceso de crecimiento del país debido a la irregularidad de las actividades comerciales, lo que mantiene fuera de la legalidad y ocasiona un retroceso o desaliento de la productividad en México. Otra pregunta. ¿Se genera mucho trabajo en México, pero informal? Bueno, a tu pregunta, la recuperación del personal ocupado en el país en el último año ha sido principalmente en actividades informales, ¿sabes? Sin acceso a seguridad y con bajos salarios, perdón. Al segundo trimestre del 2021, la población ocupada incorporó poco más de 10.5 millones de personas respecto al mismo periodo del año anterior, de las cuales 8.2 millones, el 78% del total, de lo que estamos hablando ahora, fue en actividades informales. De acuerdo a el INEGI, en el segundo trimestre del 2020 se reportaron 44.7 millones de personas ocupadas, cifra que se levantó un poco más de 55.2 millones en el mismo periodo. El número de trabajadores informales aumentó de un 22.8 a 31.3 millones en el mismo periodo. Indicó que la informalidad, además de dar una menor certeza a los trabajadores y representar un rezago en el país, significa que tenemos menores niveles de competitividad. Los trabajos informales tienen una menor calidad de vida, pero también tienen menos acceso a capacitación. Sospecho que también es algo positivo, ¿no? La economía informal en México. Pues sí, ¿sabes? O sea, la economía informal es una parte importante de la estructura económica de México.
Se calcula que la misma tiene una participación de alrededor del 25% del PIB. Pues ya te dije todas las preguntas que te tenía que preguntarte. Muchas gracias por haber venido, Alan. Muchas gracias a ti por haberme invitado a tu podcast. Entonces, espero que todo de lo que hablamos se haya quedado con una claridad buena y espero vernos algún otro día en alguna otra situación para hablar de este tipo de temas. Ahora hablaremos con nuestro siguiente invitado, Hernán Alejandro Olvera Cárdenas. ¿Cómo estás? Ahora hablaremos con nuestro siguiente invitado, Hernán Alejandro Olvera Cárdenas. ¿Cómo estás? Ahora hablaremos con nuestro siguiente invitado, Hernán Alejandro Olvera Cárdenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La economía formal es la estructura que está debidamente registrada ante las autoridades fiscales. Es la actividad que reporta sus movimientos económicos por medio del pago de impuestos ante el sistema de administración tributaria, pero que se encuentre enterando de los ingresos, gastos, costos, proveedores, etc. Es la que está dentro de los parámetros regulados del Estado, es decir, cumple la normativa fiscal, labora medioambiental, paga impuestos, ha obtenido adecuadamente las necesarias licencias de actividad. Se podría decir que aquella persona que residiendo o no en el lugar de trabajo ejecuta tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, cuidado de animales y demás tareas propias del hogar. Nuestro Código de Trabajo establece que es suficiente para que exista responsabilidad laboral el que haya una persona que dé órdenes y otra que las ejecute. Pero como toda regla tiene su excepción, encontramos que el servicio doméstico y empleados públicos, aun cuando cumplen con todos los requisitos de un empleado normal, no se benefician de las prestaciones laborales contenidas en el Código de Trabajo y la respuesta está en la falta de lucro o beneficios para sus empleadores. Ahora nuestro último invitado, Genaro Isaac Sánchez Cristian. ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy, Diego. Muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista de podcast. Pues mi nombre es Genaro Isaac y pues... Hablaremos sobre el comercio informal, que opino que tiene importancia en el tema. ¿Qué es el comercio informal? Pues el comercio informal se define como aquel intercambio económico que se realiza de manera irregular y oculto. Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa irregularidad la que provoca esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su estudio, aunque no quiere decir que el comerciante informal no pague nada para la ocupación de los espacios en donde ejerce la actividad, sino que también los comerciantes informales pagan su derecho de piso a las personas que controlan los espacios de venta ilegalmente. Para que me entiendas, son delegaciones o municipios, y en otras ocasiones a quien contrata de manera legal es el espacio público, y en muchos de los casos las cifras pagan me confundí de palabra. Las cifras a pagar están lejos de ser nimiedades y representan cantidades considerables. ¿Y cómo afectaría el comercio informal en la economía? Pues los resultados muestran que el comercio informal contribuye a la evasión tributaria, la migración de desempleo, crecimiento poblacional, capital de inversión, desconocimiento de las normas tributarias, desconocimiento de la regularización del uso público, y pues son las causas del incremento del comercio informal. Eso es lo que da los resultados. ¿Y en México cómo afecta? En México principalmente afecta a las entradas de análisis de este tipo de comercio. Es el socioeconómico, es decir, pues de manera el comercio informal es el reflejo de la calidad del mercado del trabajo del país, así como el poder adquisitivo de la población. Bueno, Genaro, muchas gracias a ti y a los demás entrevistados por haber venido. Muchas gracias, y igual a ti por haberme invitado a esta entrevista de podcast. Pues me gustó mucho y pues gracias. Yo me despido, soy Genaro Isaac. Después de haber escuchado a nuestros invitados, tuve un mejor entendimiento del tema, y mi conclusión sería que la falta de oportunidades en el mercado laboral
ha incentivado a las personas a realizar acciones no en beneficio de ellos mismos, pero en muchas ocasiones ese beneficio no es el esperado, porque como se menciona anteriormente, al estar involucrado en una actividad de tipo informal, es obtener ganancias mínimas que solo sirven para la supervivencia. No hay un punto en el que obtengas utilidades mayores porque no se cuenta con elementos necesarios para incrementar la productividad. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y me despido.